tardes a todos. Es un honor estar aquí con vosotros esta tarde para hablar de este tema bajo el paraguas de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Me ha dicho Napo que ya alguno, Ángel o Carlos, os explicó un poco así lo que son las catequesis, el marco. Yo voy a hacer algo parecido. Si me repito, porque no he escuchado a los que me han precedido, pues me decís con toda libertad, ¿no? Levanté la mano y dice, pase que eso ya lo sabemos, ¿eh? No se detenga allí, que ya eso ya lo hemos visto, lección aprendida. Las catequesis de Juan Pablo II sobre el amor humano son, podríamos decir, una novedad en el magisterio de la Iglesia, porque por primera vez el Papa se ha adentrado, podríamos decir, en esto que le ha llamado teología del cuerpo, ofreciendo como un cuerpo de catequesis dividida en 6 ciclos que comenzaron el 5 de septiembre de 1979 y concluyeron en 1984 en las audiencias de los miércoles. Paso a paso, Juan Pablo II fue desgranando estos 6 ciclos de catequesis sobre el amor humano. Y creo que lo primero que conviene señalar de este cuerpo de catequesis es la novedad del método. Cómo se acerca Juan Pablo II al misterio del hombre, creado varón y mujer, que es de lo que vamos a hablar esta tarde. Es decir, cómo se acerca Juan Pablo II al misterio que somos cada uno de nosotros. Lo va a hacer, digamos, con un método poco complicadillo, pero sumamente original, que consiste en una circularidad entre la revelación divina y las experiencias humanas. No sé si esto lo han contado. Sí, ¿no? Sí, no se preocupe. ¿Os lo han contado esto? No. La revelación divina y las experiencias humanas. No, es que no me gustaría repetir algo que ya os han contado. Es decir, la intuición de Juan Pablo II es la revelación. La revelación es una palabra, un término que indica quitar el velo, ¿no? Revelar, ¿no? Desvelar es quitar el velo y por lo tanto la revelación hace referencia a un misterio. Porque cada uno de nosotros somos un misterio. ¿Quién soy yo? Es una pregunta que no podemos responder así a bote pronto. La podemos responder a bote pronto, pero con el tiempo nos vamos dando cuenta de que hay muchas cosas, ¿no?, que no conocemos de nosotros mismos, ¿no? Y a medida que vas creciendo, te vas dando cuenta que hay tantas cosas que... Y sobre todo, esta pregunta, ¿quién soy yo?, pues te das cuenta que los demás tienen mucho que decirte respecto a la pregunta. Es decir, que no responde uno solo, por sí solo, sino que, en fin, yo no me veo la cara, vosotros no me veis la cara a mí y me decís, ¿no? Debe estar enfadado. Yo enfadado, ¿no? Porque parece, ¿no? En fin, me decís cosas que yo de mí no sé, ¿no? Entonces, la revelación siempre hace referencia a un misterio. Y esto lo digo ya al inicio porque lo que vamos a tratar hoy tiene un carácter mistérico, ¿no? La diferencia sexual. Bueno, wow, la diferencia sexual. Vamos a ver que, ¿no?, si nos adentramos en este misterio. Es decir, la pregunta es, ¿por qué Dios crea al hombre varón y mujer? ¿Por qué nos ha hecho así? ¿Por qué no nos ha hecho de otra manera? Podía habernos hecho de otra manera. Recuerdo que un día, estudiando ahí en Roma, pues con un compañero, pues estábamos ahí tomando un café en la cafetería y me dice, esto de estudiar la sexualidad humana, el matrimonio, la familia, esto, ¿sabes lo que te digo? Que esto del sexo es todo un problema. Todo un problema. Hablar de sexo es hablar del problema, de muchos problemas. Y no entiendo por qué Dios nos ha metido en este lío, ¿no?, de la sexualidad, ¿no? Podría haberlo hecho muy sencillo, ¿no? Bueno, a mí me hizo pensar los comentarios en la cafetería, que puede ser un poco banal, ¿no? Pero sí, en el fondo, el misterio es mucho más que un problema, ¿no? Y hay que profundizar en el misterio. Entonces, la luz de la revelación divina le va a ayudar a Juan Pablo II a penetrar en este misterio del amor y de la diferencia sexual, porque como vamos a ver, la pregunta por la diferencia sexual y la pregunta por el amor, como indica el título, ¿no?, el ascenso del amor, están íntimamente conectados. Ya con eso, digamos, ensayo una respuesta, ¿no? Dios nos ha creado varón y mujer para que nos amemos, para que la revelación del Dios que es amor
el hombre la experimente a través de este amor entre el hombre y la mujer. Pero bueno, esto es adelantar un poco acontecimientos, ¿no? Y esta revelación divina, Juan Pablo II, su intuición es que se da en las experiencias humanas. En las experiencias humanas. Cada uno de nosotros hace una experiencia como hombre y tiene experiencias humanas que son propias nuestras, que tienen que ver con los significados de nuestra corporeidad. Es decir, para nosotros el cuerpo es una pregunta. Nuestro cuerpo despierta preguntas. Los animales no se hacen preguntas sobre su cuerpo. Venía por la calle y había un perro que debía ser de una raza extraña, le estaban haciendo ahí una foto en la calle y estaba diciendo a la mujer, quieto, que te van a hacer una... Estaba con el móvil una chica porque era un perro. Y yo decía, ese perro no se hace preguntas sobre su cuerpo, ¿no? Le llamó la atención la raza de esta chica joven y entonces le ha dicho, ¿no importa que le haga una foto, que el perro es muy bonito? Es decir, le ha generado cuestiones, preguntas, admiración, belleza a esa joven que pasaba, pero el perro no, su cuerpo perruno no le despierta ninguna pregunta. Vive perrunamente, con todo cariño, ¿no? Pasea, come, duerme, los animales dan afecto, pero el cuerpo de los animales no hace surgir ninguna pregunta en ellos. Y sin embargo, nosotros sí, nuestra corporeidad nos interpela, ¿no? En estos meses no hemos estado como mucho más sensibles, ¿no? A nuestro lenguaje corporal, podríamos decir, ¿no? ¿Qué me pasa? Uy, has estornudado. Cuidado, a ver si lo has cogido, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Uy, tose, ¿no? La gente no está como, no, a ver, ¿cómo estás? ¿No? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La pregunta más ha repetido, ¿no? Estos meses, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y uno dice, pues bien, ya, pregunto cómo estoy. Cuando esté mal te lo digo. Te contesto cada 3 segundos cómo estás. Pero ya entendemos, no es automático leer el lenguaje del cuerpo, ¿no? El cuerpo habla, el cuerpo dice algo. Bueno, el lenguaje del cuerpo se nos da en una experiencia humana, en experiencias humanas. Para Juan Pablo II, la soledad, la llamada a la comunión entre el hombre y la mujer, la desnudez, el pudor. Hay tantas experiencias humanas que nos dicen algo de nosotros, de quiénes somos nosotros. Y por tanto, dice Juan Pablo II, en las experiencias humanas hay una luz para nuestro misterio. Y la revelación se nos da en experiencias humanas. Es decir, hay una circularidad en las catequesis entre la revelación divina, lo que nos dice la escritura, la tradición y el magisterio sobre el varón y la mujer, y lo que es la experiencia humana. Esta experiencia humana es común a todos los hombres, porque todos los hombres nos hacemos las mismas preguntas. Y con eso Juan Pablo II está como acercando al hombre de hoy las grandes cuestiones y las grandes preguntas que llevan su corazón. Es, ya digo, un método muy original, porque utiliza una cierta fenomenología. La palabra fenomenología es aquello que aparece, ¿no? Aquello que se revela de algún modo. Y va a utilizar, digamos, un método, Juan Pablo II es muy genial, muy autodidacta en este sentido. ¿Cómo lo va a hacer? Él, empleando este método, en lo que él llama teología del cuerpo, son 3 ciclos. El primer ciclo es el misterio del principio, donde va a analizar a la luz de Mateo 19, que esto es la revelación, va a analizar, digamos, la experiencia de la soledad originaria, de la unidad y la desnudez originarias. Va a analizar Génesis 1-2, a propósito de la respuesta que da Jesús a los fariseos, ¿no? Partiendo de Mateo 19, se remite al principio, a Génesis 1 y 2, y penetra en Génesis 1 y 2 a través de las experiencias humanas que se nos revelan en esos textos. El misterio de la creación, el misterio del principio, que tiene que ver con cada uno de nosotros. Es decir, nosotros somos seres creados, somos criaturas. Y es, por tanto, muy importante para saber quiénes somos, saber de dónde venimos, cuál es nuestro origen. Y el origen es el creador. El origen del hombre es un amor de comunión, porque el creador es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se desborda y cada uno de nosotros proviene de un acto amoroso creador de Dios. Esto es fabuloso si lo pensamos, porque nosotros no hemos sido creados, estamos siendo creados.
La creación no fue un acto ahí que se quedó en el inicio de nuestra concepción y ya está, ¿no? Si nosotros existimos y vivimos, si estamos aquí esta tarde, sí es porque hemos comido y hemos dormido esta noche, pero es porque la vida es un don. Porque la vida es un don. Y sigue siendo un don para nosotros, ¿no? Basta un bichejo de esos para que, ¿no?, muchos de nosotros hayan, ¿no?, desaparecido de la escena y nosotros también desapareceremos de la escena. No sé si os habéis percatado, pero estos meses nos han hecho más conscientes, ¿no?, de nuestra fragilidad, de que la vida es un don precioso, pero muy frágil, fijaros, ¿no? Una cosa tan pequeña e invisible como un virus, pues la que ha organizado en todo el mundo. Somos criaturas del misterio de la creación, la luz del misterio de la creación sobre el hombre. Y ahí ya se nos revela que el hombre ha sido creado como varón y como mujer. Es decir, la diferencia sexual es una diferencia originaria. No una diferencia originada, sino una diferencia originaria. Es decir, la diferencia sexual proviene del designio amoroso del Dios creador. Dios ha creado al hombre, varón y mujer. Ha establecido crearlo así. Es decir, no solamente hemos sido creados, sino hemos sido creados de un determinado modo, que como veis no hemos elegido. Yo no sé si a ti te preguntaron o a ti te preguntaron, a mí no me preguntaron. Si quería ser varón, si quería ser mujer, no hubo referéndum, no hubo consulta, ¿no? A mí me trajeron a la vida y es niño, ¿no? Las chicas se quedan embarazadas, ¿verdad? ¿Es chico o chica? ¿Quién lo sabe? ¿No? Se sabe a partir de, no sé, quisiera equivocarme, no sé si es a partir de la 12ª semana, en fin, no lo sé, pero en fin, en un determinado momento, y al principio, ¿verdad?, en la primera ecografía a veces todavía no es seguro, ¿no? Parece que es niño, parece que es chica, después ya claramente se le identifica. Es decir, que la diferencia sexual es una diferencia identitaria, forma parte de nuestra identidad. Somos varones, somos mujeres. No tenemos sexo, sino que somos sexuados. ¿No? Parece que es un sutil juego de palabras, pero no lo es. El segundo ciclo es la redención del corazón. Parte en lugar de Mateo 19 de Mateo 5. Es el Sermón del Monte, cuando Jesús dice: habéis oído que se dijo, yo os digo, ¿no? Esa autoridad de Jesús, que es una autoridad nueva, no como la de los escribas, ¿no? Yo os digo, ¿no? Que no supera la ley antigua, sino que la renueva desde dentro y la lleva a cumplimiento. Yo os digo que no cometas adulterio, es lo que se dijo, ¿no? Yo os digo que si un hombre mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio en su corazón. El adulterio del corazón. Simplemente el adulterio de la carne, ¿no?, de unirse sexualmente a una persona que no es mi marido o mi mujer, sino el adulterio del corazón, ¿no? La concupiscencia de los ojos que me lleva a desear a la otra persona, ¿no? Bueno, este texto de Mateo 5 le permite a Juan Pablo II penetrar en el misterio de la redención. Hemos sido creados y, sin embargo, hay algo en nosotros que misteriosamente no proviene del Creador, que es como una tendencia al mal, el pecado, que es necesario sanarlo, que es necesario redimirlo. El misterio de la redención, que la vida de Juan Pablo II ha sido tan imponente. Si conocéis un poco la vida de Juan Pablo II, está marcada por el sufrimiento, por la muerte, por las trágicas condiciones vitales en las que se desarrolló su vida. Sabéis que murió su madre, murió su hermana, murió su hermano y finalmente su padre. A los 20 años queda huérfano, después de haber vivido una niñez dura, porque nace, como recordáis, en 1920, estamos celebrando los 100 años de su nacimiento, justo 2 años después del fin de la Primera Guerra Mundial, y el año 39, es decir, con 19 años, comienza la Segunda Guerra Mundial, el holocausto de los judíos, el nazismo y después el comunismo en Polonia. Y por lo tanto, fijaros, ¿no?, la vida de Juan Pablo II. Entonces, las grandes preguntas que él se hacía de joven es:
¿Por qué el mal? ¿Por qué tanto mal? ¿No? ¿De dónde viene el mal? ¿De dónde viene el pecado? ¿No? ¡Qué horror! ¿No? Esto, ¿no? Y leyendo a San Juan de la Cruz, fundamentalmente el misterio de la cruz, pues ahondó allí en el misterio de la redención. Una palabra clave para Juan Pablo II. Su primera encíclica, Redemptor Hominis, y con frecuencia en muchos de sus documentos aparece esa palabra, Redemptoris Mater, Redemptoris Missio, en fin, Redemptionis Donum. Hay muchos documentos de Juan Pablo II, el misterio de la redención. El hombre ha sido creado, ha sido redimido. Aquí aparece claramente el cuerpo, aquí aparece la palabra corazón, porque el cuerpo es una realidad ambivalente, ¿no? Se ve y no se ve, ¿no? Es sujeto y objeto, es exterior y es interior, ¿no? Nuestro cuerpo es una realidad que despierta tantas preguntas porque encierra una ambigüedad, ¿no? No sé si alguna ha hecho algún curso de educación afectivo-sexual, se pone con frecuencia en estos cursos el ejemplo muy sencillo, que es hacer así, ¿no? ¿Qué mano toca cuál? ¿Os habéis preguntado? ¿Hacer así? ¿Qué mano toca cuál? ¿No? Hay una mano tocante y una mano tocada. Es decir, que mi cuerpo es al mismo tiempo sujeto y objeto. La mano derecha toca la izquierda. Pero ahora que hago así, cuando estuve en Angola, había en el seminario, el rector, celebrábamos la misa por la tarde, a la última hora de la tarde, y el mantel blanco se llenaba de dichos. Allí, claro, aunque en la iglesia, pero estaba abierta, ahí tienen ventilación COVID todo el año. Entonces, pues lleva todo tipo de bichos, ¿no? Y entonces, pues una tarde, pues dice el rector, cuidado que veo que empiezan a llegar los mosquitos, dijo un nombre que yo no sabía lo que era, y ya sabéis, dijo las menestas, cuidado que ya están aquí esto, tal. Pues, cuando yo la sacristía me abalancé sobre él y dije, ¿qué pasa con estos mosquitos? ¿Qué pasa? No, pues si alguno de estos se te posa, no hagas así. No hagas así porque te clava el aguijón y te hace un ronchón y te puede provocar problemas importantes, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es, si te posa, invitarle amablemente a que abandone, a que despeje. Pero no hagas así, aunque sea el gesto, digamos, que te viene, ¿no? Bueno, pues el cuerpo que toca y el cuerpo que es tocado, ¿no? El tacto es el sentido basal por antonomasia, ¿no? El sentido más arraigado en nuestra corporalidad. Todo el cuerpo toca y todo el cuerpo es tocado. Bien, el tercer ciclo parte de Mateo 22, una discusión, esta vez no con los fariseos, sino con los saduceos, a propósito de la resurrección de la carne. Mateo 22, diálogo sobre la resurrección de la carne. ¿Resucitaremos? ¿Cómo resucitaremos? ¿No? El misterio de la resurrección de la carne. Y a propósito de este diálogo, de nuevo, una reflexión de Juan Pablo II de nuestras experiencias originales. Este cuerpo tan frágil, este cuerpo que es ambivalente, está llamado a la resurrección. Dice San Agustín que fides Christianorum resurrectio Christi est. La fe de los cristianos es la resurrección de la carne. Nos interesa tanto la teología del cuerpo porque este cuerpo, no sé si lo habéis pensado, pero está destinado a la gloria. Un cuerpo para la gloria. No sé si habéis visto un vídeo, bueno, probablemente no. En el año 2011 hicimos aquí en la Jornada Mundial de la Juventud para los superjóvenes un vídeo que se titulaba así: un cuerpo para la gloria. Un cuerpo para la gloria. Igual se lo mandan a Pop para que un día os lo ponga. Son 25 minutos porque toda esta teología del cuerpo hay que leerla. ¿Habéis estado en Roma? Sí. ¿Habéis visto la Capilla Sistina? Muchos sí, ¿no? El que no la haya visto tiene que ir a verla. O sea, antes de morir hay que hacer algunas cosas necesariamente. Sí, no se la conceden, pero una de ellas es ver la Sistina, ¿no? Ver la Sistina es una cosa, ¿no? Según entras allí, lo primero que ocurre cuando entras en la Sistina, yo por lo menos siempre que entro allí, es que la gente, según entra en la capilla, mira para arriba. Porque todo el mundo está extasiado, con la boca abierta, viendo aquella bóveda de Miguel Ángel, ¿no? Entonces, claro, uno entra así y tal, y todo el mundo está así, hace así, y efectivamente, claro, se queda extasiado de la belleza de la bóveda. Es la mirada al misterio del principio, porque en la bóveda de la Sistina está el misterio de la creación.
ciclo 1. Después, ya una vez que está ahí, ya tiene otro tortícolis, ¿no? Ya baja la cabeza y se encuentra enfrente con el altar y con el retablo, ¿no? Que preside ese Cristo glorioso, ¿no? Ese Cristo resucitado, ¿no? Ese nuevo Adán, ¿no? Que tenemos la relación entre Cristo y Adán, ¿no? Y aparece la realidad de la redención, la realidad del juicio, ¿no? Esos cuerpos que se elevan, esos cuerpos que caen, ¿no? Ante Cristo que viene a juzgarnos, que viene a salvarnos. Y por lo tanto el misterio de la redención que se nos pone de frente, ¿no? Arriba la creación, de frente tenemos la redención de la carne y el misterio del hombre que está destinado a la resurrección de Cristo, a la resurrección de la carne. Es decir, cada uno de nosotros está situado entre el misterio del principio y el misterio del fin. El misterio del fin, que es la resurrección. Y por lo tanto, fijaros, lo que hace Juan Pablo II es los tres principales misterios de nuestra fe: la creación, la encarnación redentora, la redención y la resurrección. Los tres misterios principales de nuestra fe son como tres focos que van ahora a iluminar o a intentar iluminar potentemente el misterio del hombre como varón y mujer. ¿Qué nos dice la creación sobre el varón y la mujer? ¿Qué nos dice la redención sobre el varón y la mujer? ¿Qué nos dice la resurrección de la carne sobre el varón y la mujer? Es decir, toda la revelación como una luz potente sobre nosotros como varón y mujer. Esto es lo que él llama teología del cuerpo, que es un tríptico, que hay que entenderla, ya digo, en el santuario de la teología del cuerpo, que es la Sistina. La Sistina está llena de cuerpos, ¿no? Si miráis, está llena de corporalidad, la Sistina. Cuerpos que Miguel Ángel ha representado como henchidos del Espíritu Santo. Bueno, pues ese vídeo, que dura una media hora, es digno de verse. Porque allí lo que quisimos, cuando lo hicimos, pensando en los jóvenes que vinieron a la JMJ, hicimos una exposición preciosa en Colón, aquí cerca, en el Teatro Fernán Gómez. Teníamos ahí una reproducción de la Capilla Sixtina, hicimos, una sala espectacular, y queríamos, los museos vaticanos, fue una cosa que hicimos en colaboración con los museos vaticanos, hacían en aquellos años, y yo creo que seguirán haciendo, aunque como ahora no ha estado tanto tiempo cerrado, no sé si seguirán con esa iniciativa, pero lo que hacían los museos vaticanos cuando llegaba una personalidad, como no tenía tiempo para ver todos los museos vaticanos, porque aquello es un insulto, ¿no?, de exuberancia, de arte y de los museos vaticanos, una cosa espectacular, pues como no tienen tiempo para ver todos los museos vaticanos, le hacen recorridos temáticos, ¿no? No sé, llega Biden al Vaticano porque va a recibir al Papa y tiene media hora. Entonces recogen un historiador del arte y al Biden le enseña pues, las salas de Rafael. Y le explica las salas de Rafael tal en media hora y no se va el tipo, pero wow, bueno, y viene, yo que sé, otro, un embajador de no sé dónde, y quiere ver, pues yo que sé, Egipto en los museos vaticanos. Entonces, tenían recorridos temáticos y tú podías elegir. Tú eras un tipo importante, ¿no? Llegamos ahí a los museos y pues mira, yo quiero, yo qué sé, Grecia, Roma, Egipto, pintura, escultura, y te hacían recorridos temáticos. Entonces pensamos, mira, podríamos proponer, porque conocimos a un matrimonio que él era el director de los museos vaticanos, precisamente, y entonces le propusimos hacer un recorrido, el cuerpo en los museos vaticanos. Un recorrido temático. Cómo trata el cuerpo los museos vaticanos. Entonces era el cuerpo en Egipto, el cuerpo en Grecia, el cuerpo en Roma y el cuerpo en el cristianismo a la luz de la Capilla Sixtina, terminando en la Capilla Sixtina el recorrido temático. Espectacular, espectacular. Un cuerpo para la gloria, no lo podéis perder. O sea, el texto y las imágenes están seleccionadas. Es un texto, es un vídeo, podríamos decir, reflexivo, contemplativo, ¿no? Lo digo porque recuerdo que cuando fuimos a Valencia a ponerlo a los universitarios, cuando terminó estaban todos con la cara diciendo qué vídeo más bonito, ¿no? Pero no tiene ritmo, ¿no? Porque, claro, yo conozco a uno que tiene una empresa, a lo mejor alguno lo conoce, se llama Santiago Requejo, que hace vídeos de estos de 3 minutos en YouTube.
porque un vídeo no puede durar más de 3 minutos, dice, y más para los jóvenes. Entonces fundó una empresa que se llama 259. 259 porque no puede ser más de 3 minutos. Y él dice, los 7 primeros segundos del vídeo te la juegas, porque o captas la atención en los 7 primeros segundos o la gente hace clic y pasa otra cosa. No sé si os pasa, pero vamos, estos no han estudiado y saben cómo funciona la gente en la red. Y entonces, pues claro, esto no duraba 2,59 y en 7 segundos no, los inicios de este tipo siempre son, ¿no? A ver cómo capto la atención. Bueno, pero creo que merece la pena para meterse en la teología del cuerpo. Lo que hace Juan Pablo II después de este primer tríptico es explicar la virginidad y el matrimonio como las dos maneras de vivir la diferencia sexual. Es decir, el hombre ha sido creado varón y mujer porque encierra en sí una vocación al amor. La vocación al amor va a ser como el hilo conductor de toda la antropología adecuada de Juan Pablo II. El hombre ha sido creado por amor y para amar. Y el amor es la línea, digamos, el hilo conductor de la vida del hombre. Y el hombre ha sido amado y tiene que responder al amor. La vocación es que Dios llama y yo respondo. Y yo respondo, así como hay dos formas, ¿no?, de ser hombre, ser varón si soy mujer si soy varón, hay dos formas de vivir la vocación al amor. El matrimonio o la virginidad. Tengo que elegir. Y siempre tengo ante mí otra forma de vivir la vocación al amor. El matrimonio tiene a las personas vírgenes, las consagradas, el matrimonio. Y dedica un ciclo a la virginidad, ciclo cuarto, y otro ciclo al matrimonio. Para concluir en el ciclo sexto, el último de las catequesis, con un comentario a la encíclica Humanae Vitae de Pablo VI, que era, digamos, lo que él tenía en la cabeza y en el corazón cuando empezó las catequesis en el año 79. Porque las catequesis ya las traía de Cracovia y las escribió en la década anterior. A partir de la encíclica Humanae Vitae, en el año 68, Juan Pablo II se dio cuenta que teníamos necesidad de profundizar en los fundamentos de la antropología para comprender lo que decía Pablo VI. Para profundizar en la moral cristiana, que parecía ininteligible, necesitamos profundizar en la verdad del amor. La verdad del amor. Este es un poco el plan de todas las catequesis, en 6 ciclos. Bien. ¿Qué es la diferencia sexual? ¿Qué relación tiene con la vocación al amor y con el amor? ¿Por qué este tema es relevante? ¿Por qué somos tan diferentes, ¿no? El tema de la diferencia en nuestra cultura se ha tornado cada vez más y más problemático. Vivimos una sociedad, podríamos decir, que tiende al igualitarismo. Todos somos iguales, ¿no? Y en ciertas cosas somos iguales, ciertamente. No le quito, ¿no?, su cierto valor, ¿no?, a este discurso, en cuanto todos somos iguales en dignidad, todos somos iguales ante la ley, todos somos iguales, ¿no?, todos somos hombres, ¿no?, podríamos decir. Y como hombres, ¿no?, pues efectivamente, ¿no?, hay algo que nos acomuna, ¿no?, hay algo que nos une, ¿no?, un mismo origen, un mismo destino, pertenecemos a la especie humana. Muy bien. Y en este sentido, todos somos hombres. Y todas las diferencias, digamos, si somos hombres, pues sí, unos son de color, otros son, en fin, con los ojos rasgados, y otros, en fin, altos y otros bajos, etcétera, etcétera. Hay muchas diferencias entre los hombres, pero todos somos hombres, ¿no? No hay que discriminar a nadie por ser hombre, ¿no? Bien, esto es claro y esto es así. Pero al mismo tiempo, ¿no?, afirmando con fuerza que todos somos iguales, la cuestión de la diferencia se ha tornado problemática. Para muchos modelos de pensamiento contemporáneos, la diferencia es discriminación. Tú dices en público la palabra diferencia, inmediatamente, digamos, en el lenguaje de muchas personas, distinguir es discriminar. Y eso de discriminar no está bien. ¿Por qué? Porque discriminar es excluir, discriminar es, ¿no?, hacer de menos, no se puede discriminar.
Pero hace falta distinguir. Es necesario distinguir. Podríamos decir que el conocimiento, no sé si conocéis a un filósofo contemporáneo, Fabrice Hadjat, que escribió aquí en esto, no sé si lo veis. ¿Lo veis? Más o menos. H-A-D-J-A-D-J. Hadjat. Es que tiene un nombre, a ver si con esto lo consigo escribir aquí más grande. Tampoco. Es que tiene mucha. Hadjat. ¿Se ve lo que he escrito más o menos ahí? Más o menos. Lo que está ahí tiene poco, ¿no? H-A-D-J-A-D-J. Hadjat es un filósofo contemporáneo convertido al cristianismo de origen musulmán por el apellido y de origen judío por sus padres. Por tanto, un hombre verdaderamente interesante. Y dice que el conocimiento, el hombre conoce en el momento en que puede distinguir, ¿no? Yo conozco porque distingo que esto es un rotulador azul y esto es un rotulador verde, ¿no? Estoy estableciendo una distinción que es propia del conocimiento. Conocer es distinguir. Claro, esto no es una mesa, ¿no? Esto es una silla, etc. Esto no es no, etc. Entonces, él dice, Hadjat tiene un libro, tiene muchos libros. Yo os animo a leer algo de él, ¿eh? No es fácil leerlo, porque es un tipo que tiene un montón de imágenes, pero creo que es un tipo que habla muy bien, capta muy bien al hombre posmoderno que somos nosotros. Y está casado, tiene 8 hijos, y dice que la diferencia sexual es el principio del conocimiento. Es una afirmación interesante, la encontráis esta afirmación en un libro que se llama ¿Qué es una familia? ¿Qué es una familia? Tiene otro libro que tiene que ver más con el tema que me habéis encomendado, que se llama La profundidad de los sexos. La profundidad de los sexos, por una mística de la carne. Están todos traducidos al español, todos estos libros. Fabrice Hadjat. Y él dice que el principio del conocimiento se encuentra en la diferencia, en la capacidad de distinguir del hombre, y esta capacidad de distinguir, afirma él, tiene, digamos, su origen radical en la diferencia sexual. Es decir, la diferencia sexual es como, no una diferencia cualquiera, sino una diferencia, como lo estábamos diciendo antes, radicada en el ser del hombre. Y por lo tanto, que afirmar la diferencia sexual es afirmar la capacidad del hombre de distinguir. Y esta capacidad de distinguir es el conocimiento. Es decir, de alguna manera, Hadjat lo que nos dice es que el hombre empieza a conocer cuando Adán contempla a Eva y cuando Eva contempla a Adán. Antes, en el relato del Génesis, si recordáis, el hombre pone nombre a los animales, ya indica un cierto conocimiento, ¿no? De lo que no es él, ¿no? Yo no soy perro, como él sé que me encontró en la calle, efectivamente, no soy ese, no soy, y le pongo nombre. Pero ¿quién soy yo? No soy perro, no soy mineral, no soy animal, no soy planta, no soy árbol. Bueno, ¿y quién soy yo? ¿Cuál es la respuesta positiva, ¿no?, a ese conocimiento? Pues él dice, la respuesta positiva al conocimiento humano propiamente personal es cuando aparece el otro y dice, ese sí, este sí que es como yo. En ese sí que me reconozco. Ese no es un perro, ese no es un gato, ese es como yo. Distinto a mí, pero igual a mí. Unidad y diferencia. Y dice él que aquí comienza el conocimiento propiamente humano. Conclusión, fijaros lo que podemos concluir, ¿eh? Quien niega la diferencia sexual deja de conocer, ¿no? Como que se hace ignorante respecto a este conocimiento humano, personal, ¿no? Es decir, no ve más que cosas. Muy interesante porque los antiguos, cuando se veían a sí mismos y veían al hombre dentro de lo que era el cosmos, lo describían así como un microcosmos. El hombre como varón y mujer es un microcosmos. Y hay unas explicaciones muy, muy curiosas, pero que nos ayudan a reconocer cómo nuestro cuerpo nos dice algo de quiénes somos, nos dice mucho de quiénes somos, ¿no? Ellos decían que nosotros llevamos el mundo mineral incorporado en nuestro sistema óseo, ¿no? Nuestros huesos
¿no? Son el mundo mineral, ¿no? Como piedras, ¿no? Algunos tenemos huesos más duros que otros, pero en fin, el mundo mineral está en nuestro sistema óseo. El mundo vegetal está en nuestra pelosidad. Los que tenemos un poco de pelo, sobre todo por algunas partes, ¿no? Pues esto nos recuerda a los árboles, al mundo vegetal. Las ramas y los pelos. Los pelos. Los pelos que tenemos algunos, ya, algunos nos van quedando pocos, pero es el mundo vegetal. Y en los sentidos incorporamos el mundo animal. Así como los perros tienen esa estimativa, ¿verdad? Que con sus sentidos captan las cosas, porque hay perros, ¿verdad?, inteligentísimos, más se les adiestra, ¿no? El mundo animal se parece al humano en los sentidos, que están concentrados, como veis, en el rostro. Nosotros incorporamos esos tres mundos, el mundo mineral, el mundo vegetal y el mundo animal, y los superamos. Y lo superamos precisamente porque nuestro cuerpo es mineral, pero más que mineral, ¿no? Es vegetal, pero más que vegetal, y es animal, pero más que animal. Esta es la dignidad humana, ¿no? Ser como una síntesis, como un compendio de todo el cosmos. Es decir, que saber quiénes somos es muy importante porque todo el cosmos, todo el universo, toda la creación apunta a nosotros, ¿no? Como que todos nos están diciendo, si tú dices quién eres, entonces el perro, el árbol, la piedra, ¿no? Se ordenan, podríamos decir. Se sitúa, se coloca, ¿no? El hombre ha sido así colocado como en el vértice de la creación, misteriosamente, con toda su fragilidad. Y el cuerpo, esta es la tesis fundamental de Juan Pablo II, es sacramento de la persona. Sacramento de la persona, es decir, el cuerpo que lleva consigo, porta consigo la diferencia sexual, es sacramento, dice Juan Pablo II, de la persona. Utiliza este término, ¿no? El cuerpo revela a la persona, dice remisión a la persona. Yo cuando veo un cuerpo, veo una persona. No veo un cuerpo y después, posteriormente, digo, que no es un perro, no, que es una chica, no. ¿No? Cuando yo veo un cuerpo humano, inmediatamente digo, estoy ante alguien. Ante alguien. El cuerpo no es algo, sino es alguien. Esta es la tesis central de Juan Pablo II. Esta noción de sacramentalidad. Lo visible remite a lo invisible. Y nos invita a mirar, digamos, esta realidad del cuerpo como sacramento de la persona con los ojos del don. Con los ojos del don. Porque el amor, hemos sido creados por amor, decíamos antes, tiene razón de primer don. Y cuando alguien da, es porque ama. El amor es el primer don y además es el motivo de cualquier don. Entonces Juan Pablo II dice, mira, si quieres comprender o penetrar en el misterio del hombre, creado varón y mujer, tienes que, digamos, situarte en la perspectiva del don. Todo hombre es un don. Hemos traducido hace pocos días un librito que a lo mejor a alguno le puede interesar, que se llama Meditación sobre el don, de Juan Pablo II. Esto muy breve, casi inédito en español, con un prólogo de un discípulo suyo, Stanislav Grigel, que fue uno de los matrimonios que Karol Wojtyła acompañó y casó y bautizó a sus hijos. El hijo de Grigel vive ahora en Estados Unidos, es profesor en la Universidad Católica de América de filosofía política y tenemos relación con él. Jakob Grigel se llama el hijo, y entonces esto es muy divertido porque este dice, mira, esta bicicleta me la regaló Karol Wojtyła, esto tal, o sea, pero recuerdo de Karol Wojtyła porque, en fin, Karol Wojtyła ha sido como el capellán de la familia, ¿no? Y entonces, pues claro, cada vez que hables con él se acuerda de algo y te está rememorando a Karol Wojtyła. Bien, el cuerpo es sacramento de la persona. ¿Y qué nos dice la diferencia sexual? ¿Por qué el cuerpo, digamos, es sexualmente diferenciado? ¿No? ¿Por qué la diferencia sexual está inscrita en nuestra corporeidad? Está inscrita en nuestra carne. ¿Qué nos dice eso de nosotros? Te digo que nos dice mucho porque, en primer lugar, ya he dicho, la diferencia sexual es fuente de conocimiento. Pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué nos dice la diferencia sexual?
¿Por qué siempre tengo delante de mí otro diferente a mí? Fijaros, la diferencia es lo que va a posibilitar una verdadera comunión. El que seamos diferentes tantas veces nos resulta problemático, ¿verdad? Cuando nos encontramos con una persona opuesta a nosotros, convivir con una persona, ¿no? De vez en cuando los que vivimos en comunidad, ¿verdad? Pues uno, yo no sé, en fin, no quiero entrar yo en detalles muy concretos de mi comunidad, ¿no? Pero hay gente ahora pues, que abre la ventana, ¿no? Que abre la ventana, pues hay que ventilar y hay que ventilar, y claro, no vamos a morir de COVID, vamos a morir de neumonía, que todo, de frío, o sea, una cosa, ahora en invierno, ahora no, ventila, pero no dejes abierto todas las horas, ¿no? Para dormir yo suelo cerrar la ventana. No, hay que dormir por favor la ventana. Pues uno abre y otro cierra, uno abre y otro cierra. Es la guerra, ¿no? Abriendo y cerrando ventanas de la casa. Somos muy diferentes, ¿no? Hay gente calurosa, gente friolera, y, claro, hay que ceder, ¿no? Pero ambas partes, ¿no? Para encontrar, digamos, un equilibrio, un punto medio en el que ni muramos con una cosa, ni muramos, sino que sobrevivamos todos en la convivencia, ¿no? No son fáciles la diferencia, y menos la diferencia sexual, fijaros. Porque la diferencia sexual es que somos diferentes, podríamos decir, metafísicamente diferentes, de alguna manera. O sea, la diferencia sexual, si es originaria, es una diferencia que no es en cosas accidentales, podríamos decir. O sea, el que uno cierre las ventanas y otro... Pero es que el hombre y la mujer son muy diferentes en su modo de conocer. Y podríamos decir que si la diferencia sexual es fuente de conocimiento, hay un conocimiento femenino y hay un conocimiento masculino. No sé si os habéis dado cuenta, pero es bastante llamativo, ¿no? Cómo percibe la realidad una mujer y cómo la percibe un hombre, ¿no? ¿Tú qué dirías? ¿Esto qué es? No, no, digo, ¿qué color es este? Azul. Azul. La mujer no diría eso nunca. Ya. Esto es azul marino, perdona. Esto es azul marino. Esto es azul. Un hombre tiene 16 colores en su paleta. Una mujer tiene 256 colores en su paleta. Entonces, azul celeste, azul marino, azul turquesa, azul... No, es azul no. Es azul marino. ¿Me explico? Y eso pues, parece una tontería, pero es la forma de percibir, ¿no? De la mujer, la forma de percibir del hombre. En todas las cosas, ¿eh? Ojalá fuera simplemente cómo percibimos los colores. Percibimos la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Somos muy diferentes. En nuestra memoria, en nuestra imaginación, en nuestra corporeidad, ¿no? Nuestra corporeidad. Somos físicamente distintos, ¿no? Nos reconocemos físicamente distintos. Y esto, ya digo, tiene un valor positivo, porque permite la comunión de personas. Hemos sido creados diferentes porque estamos llamados a una comunión. Porque estamos llamados, insisto, al amor. El amor es posible en la diferencia. Y la comunión de personas diferentes es muy rica. Porque se puede dar entre, y se da, de hecho, cuando un hombre y una mujer se aman, una reciprocidad riquísima. No me gusta mucho la palabra complementariedad, porque ahora hay que tener un poco cuidado con las palabras, ¿sabes? Pero el lenguaje, ¿no? Es una cuestión, digamos, que se ha convertido en una cuestión delicada. Precisamente el hombre y la mujer en la diferencia sexual hablan un lenguaje del cuerpo distinto. El lenguaje del cuerpo es muy importante y el lenguaje es muy importante. El lenguaje femenino y el lenguaje masculino. Es decir, el hombre está llamado al amor, a la comunión, a la comunicación entre personas. Y la diferencia hace posible la comunicación. Hace posible la comunicación. La diferencia sexual, por lo tanto, es un dato que pide ser reconocido. Y esto creo que es importante. Hoy tenemos, ¿verdad?, corrientes antropológicas que proponen la superación de la diferencia sexual. Proponen, digamos, un modelo antropológico en el que la indiferencia sea el criterio para acercarse a la sexualidad. Y por lo tanto, si somos indiferentes sexualmente, yo puedo elegir ser varón
o ser mujer, porque la diferencia sexual no es originaria. Y por lo tanto, si somos creados, ¿no?, de manera indiferente, o si queréis incluso, si no somos creados, nos podemos autogenerar, ¿no?, en un, digamos, imaginación utópica, pero no estamos lejos de esto, no estamos lejos, ¿no?, somos capaces, ¿no?, de autogenerarnos. El transhumanismo, todo esto, es verdaderamente inquietante, ¿no? Si somos indiferentes, podemos elegir, ¿no?, nuestro modo de vivir la sexualidad. Y para estas corrientes, de la perspectiva de género, no hay que hablar de sexo, de diferencia sexual, sino que hay que hablar de inclinación sexual, de orientación sexual, del sexo sentido. Más que tener sexo y de ser sexuados, yo me siento varón o me siento mujer. Es el sexo tal como yo lo siento, tal como yo lo vivo, ¿no? La fenomenología contemporánea ha distinguido entre el cuerpo, digamos, como realidad objetiva, que se da, y el cuerpo tal como yo lo vivo, ¿no? Nosotros vivimos el cuerpo por dentro, ¿no? ¿Qué tal estás? Estaba hablando esta mañana con una chica que se iba a operar de un quiste y resulta pues, que, en fin, llevaba días nerviosa porque se iba a operar, pero resulta que no le han autorizado la SISA y le han retrasado la operación. Está que, vamos, o le operan o le van a estrangular de SISA. ¿No? Te vas mentalizando que vas a entrar en el quirófano y sí, no es importante la cosa, pero tienes que pasar por el quirófano. En fin, no es que sea una cosa, no vamos allí como vamos a ver el fútbol, el quirófano, si no hay más remedio, pasa, ¿no? Entonces, el cuerpo vivido, ¿cómo lo vive? ¿No? ¿Cómo lo vive? Las clases, ¿verdad? Ya tenía pensado en ir a operar este día, no, tal, no sé qué, está haciendo esto bola, como dicen ahora, ¿no? Está haciendo bola, ¿no? Lo está viviendo, ¿no? Pues regular, ¿no? ¿Cómo lo vivimos? Bueno, pues el life para la perspectiva de género es mucho más importante que el corper, hasta el punto de que como que ha establecido un dualismo, ¿no?, entre la dimensión biológica de nuestra corporeidad y la dimensión, digamos, psicológica o la dimensión, podríamos decir, emotiva de cómo yo vivo en el cuerpo. Y esto es muy importante. Cómo me siento es más importante de lo que soy. Y lo que siento determina lo que soy. Y además lo hace, como decir, dinámicamente. La perspectiva de género nos pone delante una cuestión que hemos de pensar bien, y es que nosotros somos varones y somos mujeres, pero somos varones y somos mujeres en el tiempo. En el tiempo, es decir, nuestra corporeidad es una realidad en constante transformación. Y esto supone estar atento, y en esto creo que tienen razón y nos han obligado a pensarlo bien, este proceso de sexuación. El proceso de sexuación es que soy varón, pero poco a poco, ¿verdad? Pues resulta que un buen día me empiezan a salir pelos en las axilas. Y yo no nací con estos pelos aquí en los dedos, ¿no? Entonces, ¿no? El cuerpo está en profunda transformación. Hay un proceso de sexuación. Es decir, tengo que aceptarme, tengo que reconocerme como varón. O tengo que aceptarme y tengo que reconocerme como mujer. Y esto no es inmediato. No es inmediato. Un día me levanto con 15 años y la voz que tenía de pito me empieza a cambiar y digo, pero esto pasa. ¿Qué pasa aquí? Y entro en crisis, porque claro, no solamente cambia la voz, empiezan a salir pelos, empiezan a salir todo tipo de acné, yo que tenía cara de niño guapo, ahora como monstruo, ¿no? ¿Quién soy yo? Que cambia corporalmente de esta manera, ¿no? ¿Pero esto qué es? ¿No? Esta transformación corporal mía, ¿no? Y lo mismo pasa en las chicas, ¿no? Y en la regla, ¿no? Torrente de hormonas, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿No? Pues efectivamente, sigues siendo niño, pero estás dejando de ser niño, estás siendo adolescente, después vas a ser una persona madura, es decir, toda la vida es un proceso, y un proceso donde el sexo no es simplemente un dato que está ahí, digamos, en estado latente, sino que nos despierta muchas preguntas, ¿no? Y por lo tanto, ese proceso de sexuación, ¿cómo es?
Y puede haber crisis en nuestra vida, crisis de identidad profundas, que no nos reconocemos. A mí me llama poderosamente la atención que en este mundo que vivimos, tan complejo y tantas veces tan ideológico, este fenómeno, ¿no?, que no es frecuente, pero que los médicos cada día te ponen como relativamente más frecuente, y que es la disforia de género, ¿no? La disforia de género. Encontrarte con gente que odia su propia corporeidad. No solamente no sabe quién es, no solamente no se reconoce en su sexualidad, sino que odia su cuerpo, que se automutila, que se castiga corporalmente porque odia su cuerpo, ¿no? Nosotros no tenemos experiencia, pero debe ser horrorosa, ¿no? El sufrimiento, ¿no?, de vivir en un cuerpo como si no fuera el mío, ¿no? Este Hachach dice: nuestro primer hogar es el útero materno. Somos unos ocupas que han entrado, ¿verdad?, en el mundo, y en el útero materno se vive estupendamente. Calefacción, comida, aire acondicionado, estás allí, pero vamos, ¿no? Y un buen día, ¡zas!, te desalojan de ahí. Y claro, una cosa traumática, dice Hachach, ¿no? Porque ahora ¿dónde vas a vivir?, ¿no? Bueno, pues pasas a los brazos de tu madre, que te consuela un poco y te dice: tranquilo, que estoy aquí, pero ¿no? Ese paso supone para el hombre como muchas preguntas, ¿no? Es decir, el cuerpo es nuestra morada, el cuerpo es nuestra habitación, ¿no? Y por lo tanto es dinámico, es dinámico. Y esto no lo podemos olvidar. Nuestro cuerpo no es una realidad a reprimir, no es una realidad a ignorar, es una realidad en permanente transformación. Y creo que la perspectiva de género en este sentido, y otras ciencias humanas, nos han como obligado a pensar este proceso. Pero aunque seamos dinámicos, siempre somos varones, siempre somos mujeres, desde la visión, desde la antropología cristiana. Y por lo tanto la diferencia sexual está llena de significados. Es fuente de significados para el hombre. ¿En qué sentido? En que me hacen preguntarme quién soy yo, ¿no? ¿Quién soy yo que cambia de voz? ¿Quién soy yo que no tengo el pelo como largo como las chicas? ¿Quién soy yo que, en fin, no sé, no me depilo? ¿Quién soy yo que... ¿Quién soy yo? ¿Y por qué hay otra forma de ser hombre? Insisto, toda la visión de Juan Pablo II es que para ver el cuerpo del hombre como diferenciado sexualmente hay que situarse en la perspectiva del don, en la hermenéutica del don. El don es una lógica, ahora que hablamos de la transformación, en la que recibir, dar y corresponder se van, digamos, sucediendo en esta lógica. Es una lógica triádica, ¿no? Recibimos el don, estamos llamados a dar lo que hemos recibido y a corresponder. Y así, poco a poco, el cuerpo está llamado para Juan Pablo II, si es un don que hemos recibido, en un don de sí. Es decir, el logos, el telos de la diferencia sexual, la finalidad de la diferencia sexual es el mutuo don de sí del hombre y la mujer. Estamos llamados al don de sí. La palabra que es técnica y que aparece ya en la Gaudete Spes número 24, cuando dice la Gaudete Spes, el hombre es el único ser que Dios ha amado por sí mismo y no encuentra su sentido sino en el don sincero de sí. Es decir, la diferencia sexual está para que seamos capaces de donarnos mutuamente en totalidad. Somos distintos sexualmente para posibilitar un mutuo don de sí. Que el varón se entregue, haga don de sí a la mujer y que la mujer haga don de sí al varón. Esto es el matrimonio cristiano. Esto es fuente de fecundidad en la vida. Esto es fuente de felicidad, porque hablar de fecundidad es de felicidad. Es decir, la diferencia sexual está para hacernos felices. Está para que aprendamos a donarnos en la carne, en el cuerpo, mutuamente. Ese es el significado de la diferencia sexual, que es imponente. Es imponente. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando uno se dona, pierde su vida. Esta es la paradoja cristiana. Es decir,
Cuando uno hace donde sí, pierde el control de su vida. Es decir, pone su vida en manos de otro. Y es otro ya el que lleva mi vida, y viceversa. Y esto de manera dinámica, y esto de manera creciente, porque el don de sí no es un acto, es una entrega a lo largo del tiempo. Yo termino simplemente para daros pie a las preguntas, para provocaros también las preguntas, que hay veces que cuesta empezar el diálogo, después nos faltará tiempo seguramente, pero simplemente digo algo más y me preguntáis. Decía que el hombre está llamado como varón y mujer al don de sí, y este don de sí, digamos, es la plenitud del amor humano. El hombre tiene, por lo tanto, que madurar en el proceso del amor, en la vocación al amor. Esto creo que Juan Pablo II fue muy consciente, cruzando el umbral de la esperanza, dice, siendo joven sacerdote, aprendí a amar el amor humano. Aprender a amar. El hombre tiene que aprender a amar. Esto, si lo pensamos, es muy profundo. Porque la gente cree que sabe amar, ¿no? Yo siempre que me he encontrado con jóvenes o con novios, les pregunto en un curso prematrimonial, ¿vosotros amáis? ¿Pero sabéis amaros? Sí, claro que sabemos amaros. ¿Y tenéis que aprender a amar? ¿Os habéis hecho esta pregunta? ¿Tenéis que aprender a amar? Por decir, amar se aprende. Se aprende a amar. Yo la reflexiono un poco y digo, pues sí, sí. ¿Y qué hace falta para aprender a amar? Pues un maestro. ¿No? Para aprender a conducir, pues uno va a la autoescuela. Para aprender medicina va al autónomo, a la facultad de medicina, ¿no? Para aprender a amar, ¿no? ¿Dónde va uno? Bueno, pues yo os ofrezco a Cristo como maestro del amor. Cristo es el maestro del amor. Cristo enseña al hombre a amar. Y es necesario aprender a amar. Y toda la vida es vocación. Toda la vida es un aprendizaje vital del amor. El hombre no deja de aprender a amar. Y le interesa muchísimo, dice Juan Pablo II, cruzando el umbral de la esperanza, que todo joven busca no un amor cualquiera, sino que busca un amor hermoso. No se conforma ahí con... Ortega y Gasset, en este libro que tiene sobre el amor, dice que en las últimas décadas hemos hablado mucho sobre los amores y poco sobre el amor. Hay que hablar del amor verdadero, del amor hermoso. De ese amor que cuando se experimenta en la correspondencia, porque el amor más grande es el amor de los amigos, ¿no? Amar y no ser amado, todos tenemos ya alguna experiencia de amar y no ser amado, eso es una cruz. Esa ausencia de correspondencia en el amor, de reciprocidad en el amor, es fuente de sufrimiento. Yo me enamoré de una chica y esa chica no estaba enamorada de mí. Houston, tenemos un problema. Pues claro, esto no es... Pero es necesario aprender a amar. Y para eso hace falta un maestro. Cristo como maestro del amor humano. Fijaros, y ya con esto termino y les dejo la palabra. Del amor como sustantivo al amar como verbo, hay un paso. Y este paso es muy importante como aprendizaje del amor. Es decir, nuestra primera experiencia del amor es un amor recibido. El hombre experimenta amor porque es amado. Ser hijo, ser cuerpo es ser amado. Y ahora de ser amado, tengo que pasar al don de sí. Esto es un salto mortal, ¿no? De recibir amor, a darme a mí mismo, amando. Explico el proceso de... ¿no? Y este aprendizaje dura toda la vida. Es decisivo enseñar a amar. Es lo más decisivo de la vida. Lo más importante en la vida es aprender a amar. Esto lo ha captado enormemente Juan Pablo II en su contacto con los jóvenes. Nada hay más importante en la vida que aprender a amar. Y por eso nos va en ello la vida entera. La vida entera. Y ya digo, la diferencia sexual encuentra en esta vocación al amor toda su
fuente de sí, toda su fuente de inspiración, podríamos decir. Bueno, con eso quizá no quiero decir más, porque no os dejo la palabra. Y que el primero que rompa el hielo, mejor, porque así después nos dará más. Por las 7:30 terminamos, ¿eh? O sea, todo el mundo mirando el reloj, porque así os meto presión. Sí. Y sobre esto último que ha dicho, que me ha parecido muy sugerente, quería preguntar hasta qué punto a amar se aprende amando, en el propio proceso de la vida, y hasta qué punto hay que preparar el corazón, digamos, antes de empezar. Cruzando el umbral de la esperanza, Juan Pablo II dice una cosa un poco paradójica, ¿no? Dice, ¿cómo se aprende a amar? ¿No? Pues, de algún modo, dice, como dices tú, a amar se aprende amando. Dice, no hay cosa más necesaria en la vida, ¿no? Pero, sin embargo, no tenemos, ¿no?, una facultad del amor, no sé, una escuela del amor, ¿no? A donde, ¿no? La tenemos, ¿eh? La tenemos porque es la familia. Es la familia donde aprendemos a amar. Dios ha creado, digamos, el ambiente donde la persona puede aprender a amar, que es la familia, ¿no? En la familia, como comunión de personas, el hijo es querido y está llamado a ser esposo y a ser padre, ¿no? A generar y a fundar otra familia. Y por lo tanto, aprendemos a amar amando, porque el amor es un acto. El amor no es un ideal, ¿no? Me habéis puesto aquí, ¿verdad? El ascenso del amor, ¿no? El ascenso del amor, podríamos decir, es amar cada vez más y cada vez más perfectamente, ¿no? La vida cristiana tantas veces se simboliza en la antigüedad con la subida al monte, ¿no? Con un ascenso, ¿no? El amor asciende, ¿no? Platón, ¿no?, tiene este juego de palabras entre eros y pteros, ¿no? Pteros significa alas, el amor tiene alas, ¿no? Porque el amor, para Platón, es el deseo de engendrar en la belleza, ¿no? Es un deseo que te transporta, digamos, hacia la belleza, ¿no? Hacia la experiencia de generar en la belleza. Entonces el amor tiene una dinámica ascendente. Pero sí, no es fácil encontrar maestros de amor. No es fácil. Es decir, es un acto y por lo tanto se aprende en el contacto interpersonal, pero, como decir, es complejo aprender a amar. Es decir, no es inmediato, no es sencillo. La vida del hombre está hecha de muchas relaciones y es un arte, podríamos decir, aprender a amar. No es simplemente un libro donde uno va, ¿no? Estos libros de autoayuda, ¿no? ¿Cómo aprender a amar? ¿No? Por aquí ya está, ¿no? Me acuerdo, el primer libro que me compré cuando empecé los estudios universitarios era un libro de un ruso, que siempre me acuerdo porque te impactó. Era el primer libro que me compraba como universitario y se titulaba Demidovich, era el autor. 5.000 problemas de análisis matemático. 5.000 problemas de análisis matemático. Y yo voy a saber, si sé resolver 5.000 problemas matemáticos, vamos, a mí que me pongan después de este libro problemas matemáticos, o sea, los resuelvo todos. Pero el amor no es un problema, ¿no? El amor es un misterio, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a resolver problemas y, sin embargo, el amor no es un problema, es un misterio. Es un misterio que tenemos que aprender a vivir. Tenemos que aprender a vivir en primera persona. Pero fijaros, con otros, siempre con otros. Esto creo que es decisivo. Es decir, uno no aprende a amar solo. Esto de la autoayuda, como libro de autoayuda, no. Pero sí, ya digo, es decisivo encontrar un maestro. Y creo que en la Iglesia el Espíritu Santo, que proviene del resucitado, es el maestro interior. La persona don, la persona amor. Hay que aprender de Cristo y dejarse conducir por el Espíritu. Y eso en la carne, en el acto concreto. Si no hacéis más preguntas, te desarrollo un poco más la respuesta. Pero es que quiero bajar más. Me vienen a la mente otras cosas, pero no quiero yo aquí que consumamos la cosa de una pregunta. Igual, si en otra pregunta surge, te añado algo más de aprender a hablar. Mira, yo quiero preguntar una cosa porque yo esa experiencia común de todos nosotros que según yo he sido amado, según me he sentido amado, me relaciono con la realidad, ¿no? Lo que coger la realidad como buena o
Si yo no me siento amado, todo es hostil, todo es un campo de abrojos, ¿no? Como decíamos. Entonces, lo digo también por clarificar un poco el término amor, ¿no? Porque en toda la lógica del don, que esto es muy de Juan Pablo II, ¿no? O sea, es una sentencia que nos atrae, que yo creo que ejerce sobre nosotros una fuerza, ¿no? Porque corresponde a nuestra naturaleza, pero yo no sé si en la teología del cuerpo de Juan Pablo II, ¿no? En algún momento desarrolla como las notas del amor que provienen de esta teología. O sea, no, por mi ignorancia, pero no solamente la capacidad del don, sino qué fuerza ejerce, qué implicación psicológica, afectiva. O sea, la pregunta es muy sencilla. Si hay unas notas escritas por Juan Pablo II acerca de cómo es el amor humano, el amor corporal, ¿no? El amor que se expresa por el cuerpo. Sí. O sea, Juan Pablo II evidentemente ha desarrollado, podemos decir, toda una visión del amor, desde Amor y Responsabilidad a todas sus obras. Después Benedicto XVI ha prolongado con una teología del amor todo el magisterio de Juan Pablo II. Pues el amor evidentemente es un término que hay que usar con precisión porque es analógico, ¿no? Es decir, el amor es un afecto, el amor es una virtud, el amor es un don, el amor es un acto. Es decir, el amor no es un término simple, ¿no? Hay que ver, ¿no? Que tiene muchas dimensiones, ¿no? Por eso encierra un misterio. Pablo VI, en el número 9 de la Humanae Vitae, nos ofrece como una cierta fenomenología del amor que inspira a Juan Pablo II y nos habla de las notas del amor conyugal. Hay muchos tipos de amores, ¿no? El amor filial, el amor fraterno, el amor virginal, el amor conyugal. Y habla Pablo VI en el número 9 de la Humanae Vitae, y Juan Pablo II lo va a seguir. Dice, el amor conyugal es un amor plenamente humano, dice el Humanae Vitae número 9, Pablo VI, ¿no? Un amor plenamente humano, es decir, esto creo que es importante, el amor es nombre de persona, es decir, es la persona la que ama, toda la persona. Esto a veces no lo hemos explicado bien, porque hay mucha gente que piensa que el amor tiene que ver con la voluntad. Y ciertamente, tiene que ver con la voluntad, ¿no? Hace falta querer amar, ¿no? Tiene que ver con nuestros deseos, tiene que ver con nuestra voluntad. Pero el amor no es solamente un acto de la voluntad, es un acto de la persona, de toda la persona. Eso incluye la voluntad, pero también la inteligencia, la memoria y la imaginación. O sea, ¿quién es el sujeto del amor? La persona, yo. Yo soy el que amo, no ama mi voluntad, no ama mi inteligencia, no ama mi memoria, no ama mi imaginación, ni siquiera ama, digamos, la suma de todas mis facultades. Yo critico mucho esto de que la Comunidad de Madrid es la suma de todos. No, la Comunidad de Madrid es más que la suma de todos, ¿no? Como yo soy más que la suma de mi inteligencia, mi voluntad, mi imaginación, me explico. No soy más que mis partes, ¿no? Sí, que claro que puedo distinguir partes, claro que la inteligencia, la voluntad, etcétera, hay distintas estas facultades. Pero es la persona, es un amor plenamente humano. Es decir, es la persona la que ama. Dice, por otro lado, es un amor total, la totalidad del amor, ¿no? De segunda nota, porque precisamente es toda la persona la que ama, es un amor total, pide totalidad el amor. El amor pide totalidad. Amor con todo el corazón, con toda el alma, con todo el ser, ¿no? Como dice el Shema en Deuteronomio. Tercera nota, dice, es un amor fiel y exclusivo. La fidelidad y la exclusividad como tercera nota del amor conyugal. Es la fidelidad creativa. Es que el amor crece, no cesa de crecer en el tiempo. Y es exclusivo. ¿Por qué? Porque contigo, solo contigo y para toda la vida. Cuando uno se casa, yo a veces tomo el pelo a los matrimonios y les digo, mira, en la vida hay que renunciar. La vida renuncia, ¿no? Y entre vuestra renuncia y la nuestra, pues no hay tanta diferencia. ¿Por qué? Porque numéricamente la diferencia es 1, ¿no? Tú has renunciado a todas las mujeres menos a la tuya, yo he renunciado a todas las mujeres, ¿no? Tú y yo, pues que estás casado y yo que no estoy casado, pues la diferencia de la renuncia es numéricamente 1. La diferencia, tú has renunciado a todas las mujeres menos a una y yo he renunciado a todas las mujeres. En absoluto. Bueno, pues fiel y exclusivo. Y por último, es un amor fecundo. Es un amor llamado a la fecundidad. El amor siempre es fecundo. Y fecundo, atención, no es fértil. Fecundidad no es fertilidad. Hay matrimonios hoy jóvenes que se casan, se aman, están abiertos a la vida, pero bueno, ha crecido la infertilidad,
no tienen hijos, ese matrimonio es fecundo. Fecundo, hay una fecundidad en la infertilidad. La fecundidad es una nota del amor. Esas 4 notas las pone Pablo VI y las asumiría Juan Pablo II. Pero sí, es un tema que, o sea, en estos años Juan Pablo II nos ha provocado a desarrollar toda una teología del amor. Y creo que hemos profundizado mucho en el tema del amor. Hay gente que sabe mucho del amor en España. Ahora, no hay tanta gente, ¿eh? Tampoco quiero dilatarme más. Por dar más voces, vamos, más preguntas. Vuelvo yo con mi tema. Entonces, retomando lo de antes, además se aprende amando, básicamente, pero ¿qué le recomendaría a usted a un joven cristiano que tiene en su horizonte un amor, pues en cómo preparar su corazón para estar en las mejores condiciones cuando sea mayor? Sí, yo creo que decir que Cristo es el maestro del amor, Cristo tiene un método para enseñar a amar, ¿no? Es el pedagogo del amor, ¿no? Y por lo tanto tiene una pedagogía. Cristo tiene una pedagogía del amor. La pedagogía del amor de Cristo es una pedagogía sacramental. Es decir, los sacramentos son acciones de Cristo en la Iglesia y en ellas se nos enseña a amar. Desde el bautismo hasta la unción de enfermos, teniendo lógicamente como centro la Eucaristía, que es el sacramento del amor, el sacramento de la caridad. Entonces, si uno quiere aprender a amar en la escuela de Cristo, tiene que introducirse en la lógica sacramental. Y la lógica sacramental no es simplemente asistir a misa y confesarse y recibir el bautismo, etcétera, y recibiendo los sacramentos, sino es como una mirada, ¿no? El amor, dice en Ricardo de San Víctor, tiene sus propios ojos. Forma como una mirada del amor. Y los ojos del amor, la mirada del amor, es una mirada sacramental. Es decir, es capaz de descubrir, por ejemplo, el misterio de la creación está, digamos, en el sustrato de toda la sacramentalidad. Es una forma de mirar al mundo sacramentalmente. Hay una forma de mirar al mundo, ¿no? Al perro de esta tarde y al árbol y incluso a la pandemia sacramental, en cuanto que todo es signo que me habla de un amor creador. Todo es signo de una sabiduría creadora de Dios. Y el que acostumbra a mirar así va como penetrando, va como aguzando la mirada, ¿no? La experiencia del asombro ante la creación que te introduce en la lógica sacramental. Hay una estrecha conexión entre creación y sacramentos. Y después, evidentemente, los sacramentos, como decir, se vive hacia ellos y se vive desde ellos. Es decir, nosotros vivimos hacia los sacramentos, pero también vivimos desde ellos. Y eso significa que para el cristianismo hay prácticas de amor, prácticas de caridad. Es decir, como el amor es un acto, ¿no? Cuando termina la misa, nos dicen, haced lo que habéis recibido, ¿no? O sea, ¿no? Comunicar lo que a vosotros os ha dado, ¿no? Que es amar, ¿no? Ama como yo te he amado, ¿no? Y ese amor se refleja en actos concretos, ¿no? En una forma de vivir, no solamente en una forma de vivir, de mirar, sino en una forma de vivir. Si queréis, una forma de habitar el mundo, pero de manera muy concreta, porque ya digo, el amor cristiano es siempre muy concreto. La universalidad del amor va siempre de lo concreto a lo universal. O sea, Cristo no ha amado a la humanidad, ha amado a cada hombre. Y amando a cada hombre, ha amado a todos y cada uno de los hombres. Ha amado a todos los hombres. Pero primero te ama a ti. Eso también es típico de la escuela del amor de Jesús. Es decir, ama a tu prójimo. Empieza por el que tienes más a tu lado. Si yo llego esta noche a cenar, amo levantándome y sirviendo a la mesa. Esto, amar es servir, amar es concreto, prácticas de amor, ¿no? El amor no se disimula, dice San Gregorio Magno en una homilía que tiene muy famosa. El amor nunca está ocioso, dice,
sangre con hermano. El amor es activo, el amor es operativo. Si está ocioso es que no está. Si yo llego esta tarde a casa y digo, hoy estoy muy cansado, me da pereza levantarme para servir agua y tal. El amor nunca está ocioso. No hay excusas. No hay excusas. Como dices, tú amas, que se vea. ¿No? Obras son amores y no buenas razones. Sí, en ese sentido. Sabían los castellanos antiguos. Y eso creo que es otro rasgo pero vamos, hay muchos, ¿no? Ciertamente el cristianismo tiene verdaderamente en la tradición cristiana, o sea, como decir, el amor está en el centro de la revelación cristiana. Dios es amor, ¿no? Y por lo tanto, en fin, estamos en el corazón de nuestra fe. Hay que creer en el amor. Otra lección es que en el amor no hay increyentes. Dice San Agustín, no me digas si amas, todo el mundo ama. Dime a quién amas o dime qué es lo que amas, porque te conviertes en lo que amas. El amor tiene esa fuerza de transformación de la persona, esa fuerza de conversión de la persona. Cuando uno se enamora, le cambia la vida. Recuerdo una chica joven que vino porque dijo a su madre que venía a hablar conmigo, era la mayor de 7 hermanos, estaba haciendo la tesis en química y de la tesis doctoral, y todo eran pulgas en su vida, porque no se llevaba muy bien con su madre, porque sus hermanos eran unos plastas, porque su la mayor no le gustaba, porque lo de la tesis era un rollo y que además había elegido un tema que funfa, todo era así. No, chica, la vida es así, que no acepta tus límites y adelante crecer en ellos. Y vino 3 meses después y nada más abrir la puerta, era otra persona. Ya no tenía problemas con su madre, sus hermanos ya no estorbaban, iba a terminar su tesis. ¿Cómo se llama? Pablo. ¿No? Cuando uno conoce, ¿no? Y se despierta una promesa que verdaderamente saca la mejor versión, como dicen ahora los jóvenes, ¿no? Sacar la mejor versión del otro. Y esto es lo que hace el amor en nosotros. El amor tiene un poder conversivo, un poder, digamos, de transformar a las personas que es único. Es decir, solamente cuando amamos a las personas las conocemos de verdad. Esto creo que es también muy importante. El amor es fuente de conocimiento. Es decir, aprender a amar significa aprender a conocer personalmente. Solamente cuando amas a una persona la conoces de verdad. Yo puedo conocer a alguien desde fuera. A vosotros, casi todos, menos a Carmen, nos conocía de antes, ¿no? Y bueno, pues sois personas que puedo conocer, pues, no hemos tenido, ¿no? Pero en la medida que, si tratamos más, si os amo, entonces penetro mucho más en el misterio de la persona. Es decir, la persona pide amor, pide amar y ser amada. En cuanto entras en esa lógica, la persona se abre. Vedlo. O sea, Cristo, porque ama, habla al corazón de las personas, ¿no? Los ojos de Cristo, la palabra de Cristo, el gesto de Cristo, la acción de Cristo está provocando el amor. Y nadie es indiferente a eso. Ninguno somos indiferentes al amor, somos muy vulnerables al amor. No nos da igual que nos sirvan en la jarra o no nos sirvan la jarra por la noche. Nos da igual. Y quien dice eso, tantas otras pequeñas cosas. Es decir, el amor está en las pequeñas cosas de la vida, porque es siempre concreto. Está en los actos, ¿eh? Sobre todo, principalmente, hay que usar la analogía, pero yo diría que el amor, analógicamente, el principal analogado para hablar del amor es la acción. El acto amoroso de la persona. Me preguntan desde online, hay quien habla de 3 sexos, el genital, hormonal y cerebral. Y hay estudios científicos que parecen mostrar que los cerebros de gente trans es más parecido al género con el que se identifican que con el sexo biológico, genital y hormonal. Hay también casos de genitales que no se corresponden con las hormonas o mujeres con exceso de testosterona o hombres con exceso de estrógenos. ¿Cuál es el fundamento de la Iglesia para afirmar la diferencia sexual si la biología puede ser problemática? Creo que era para Buena pregunta. Ante todo, agradecer la pregunta. ¿Sí? Es un pedazo de pregunta, claro. Es una pregunta que había que hacer, ¿no? Había que hacer, ¿vale? Y, o sea, voy a intentar responder. Voy a intentar responder en el poco tiempo que tengo, porque, claro, esto daría para un curso
de moral sexual o de antropología de la sexualidad, ¿no? Entonces, lo primero, es verdad. Es decir, es verdad que la sexualidad humana es multidimensional. Es decir, ya he dicho que el hombre es un ser complejo, ¿no? De hecho, antes con la imagen del microcosmos, ¿no? Que era la imagen antigua, pero desde la ciencia, podríamos decir, moderna y contemporánea, ¿no? Nosotros somos células, física y química, y nuestro sexo hay una dimensión fisiológica, genital, ¿no? de nuestra sexualidad, ¿no? Nuestros órganos sexuales se excitan, ¿no? Esta es la genitalidad, ¿no? Hay una parte fisiológica, ¿no? El sexo es física y química. Yo veo una chica despampanante, ¡guau!, ¿no? Y reacciono, ¿no? ¿Por qué? Porque soy vulnerable, ¿no? Hay una transmutación corporalis que digo, madre mía, vaya chica más atractiva, ¿no? Y por lo tanto hay una dimensión genital. Claro que nuestro sexo es física. Después, digamos, hay un sexo, podemos decir, conádico, un sexo conádico, que es un nivel, si queréis, más interior, más psicológico, que es cómo yo vivo, ¿no? La biología o la fisiología de mi sexualidad, ¿no? Y por lo tanto, evidentemente, hay un modo en cómo la sexualidad afecta a mi afectividad, a mi psicología, ¿no? A mi, ¿cómo decir?, modo de sentir, podríamos decir, ¿no? Cómo siento, cómo experimento yo la sexualidad. Y después, evidentemente, hay otra parte, digamos, más cerebral, más, como decir, el órgano sexual principal para muchos, y en cierto modo es así, ¿no? Es el cerebro, ¿no? ¿Por qué? Porque en el cerebro se producen, ¿no? Órdenes, reacciones, nuestro cerebro es complejo y nuestras conexiones neuronales tienen que ver con nuestra sexualidad, evidentemente. Porque tiene que ver con todo nuestro sistema, digamos, apetitivo. Igual que me apetece comer, me apetece, curiosamente, hoy en el imaginario colectivo, al menos así lo veo yo, puedo estar equivocado, pero el deseo sexual se une al deseo de comer. Entonces, así como yo no puedo vivir sin comer, yo no puedo vivir de alguna manera sin tener sexo, ¿no? No sé si aquí... No sé si esto que está grabando a lo mejor, pero en fin, cuento una cosa, es real. Vamos, yo voy a curarme todos los años de la gripe y ya tengo, por fin, un cierto trato con la enfermera, que no visito más que una vez al año, pero ya me repasa todo el historial que tengo, le llevo la analítica y bueno, me actualiza los datos y siempre me hace las mismas preguntas, porque están un poco protocolizadas, ¿no? Entonces, recuerdo la primera vez que me pregunta, ¿tiene usted relaciones sexuales? Me quedo así, ¿no? ¿Cómo? Que si tiene usted habitualmente relaciones sexuales. No. No. Porque ya sabe que lo importante es, si tiene sexo, tener sexo seguro. O sea, ¿no? ¿Me entiende usted? Quiero decir que mi pregunta es que si usted tiene relaciones sexuales, ¿no? Pues no adquiera, ¿no?, enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Es decir, yo me quedé así un poco porque... Es una pregunta un poco incómoda para un sacerdote, ¿oiga? Entonces ya, el segundo año me lo volví a preguntar. Entonces ya me quedé así un poco, digo, a ver, vamos a hacer un pacto. Y es, yo, si tengo relaciones sexuales, te lo digo. Pero mientras no te diga nada, sigo sin tener relaciones sexuales. No va a variar la cuestión, ¿vale? Entonces te salta la pregunta, por favor, te salta la pregunta porque... Bueno, si tiene relaciones sexuales, me parece un poco, ¿no? Y ya hemos llegado a ese pacto, ya me mira como diciendo, todo bien, ¿no? Digo, todo bien. Siguiente pregunta. Quiere decir que estas tres dimensiones, la fisiológica, la psicológica y la cerebral o neuronal, evidentemente están interrelacionadas entre sí, pero nos hacen ver que la sexualidad humana es compleja, como el hombre mismo es complejo, ¿no? Nosotros, como decir, hemos tomado un café y nos parece una cosa sencilla. Tomarse un café, ¿no? Tomarse un plato de espagueti es una cosa bárbara, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el organismo tiene que asimilar el alimento y transformarlo en nutriente en nuestra sangre, ¿no? Estamos como... Nos parece fácil, ¿no? Pero, ¿cómo decir, no? Una persona, ¿no?, que asimila alimento... Todo el trabajo que tiene que hacer, además, digamos, combinado, toda una serie de dinamismos que se originan en cuanto yo me disponga a comer o a beber. También, por supuesto, a copular, evidentemente, ¿no? Entonces,
evidentemente, la sexualidad es compleja, ¿no? Entonces, no es inmediato interpretarlo así, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, la Iglesia dice, ¿no?, que el hombre es diferenciado sexualmente, ¿no? ¿Y por qué lo dice? ¿No? Creo que lo dice porque pertenece a la verdad de la experiencia humana. Pertenece a la verdad de la experiencia humana que yo pueda constatar que la sexualidad, en toda su complejidad, es diferente en el varón y en la mujer. Eso significa que efectivamente tenemos una fisiología diferente y que tenemos una psicología diferente y que tenemos una estructura cerebral diferente. Esto lo ha puesto de manifiesto la neurociencia hoy. Sí, el cerebro masculino y el cerebro femenino son distintos. Ambos son cerebros humanos, ¿no? No estoy diciendo que sean radicalmente distintos. No es el cerebro de una cebra y el cerebro de un mono. No, son cerebros humanos. Pero hay diferentes modos de sentir, diferentes modos de razonar y de conocer, como decía antes. Y esto es creo que lo que dice la Iglesia. Y nos lo dice para que nosotros lo podamos como verificar, reconocer. Es decir, no es una verdad que viene desde fuera, sino que quiere ayudarnos a leer bien la sexualidad, a interpretarla bien, a vivirla bien. Porque no es fácil vivir bien la sexualidad, reconozcámoslo. O sea, la experiencia sexual es una experiencia imponente. Vosotros ya tenéis unos cuantos años, ¿no? La experiencia sexual, la sexualidad, es una experiencia imponente. O sea, nosotros no la manejamos como manejamos el perro este que va por la calle. Ya quisiera yo manejar mi sexualidad como manejo el perro, que tira para acá, ¿no? Ven aquí, chip. No te obedece así tu sexualidad, ¿no? Es muy compleja, ¿no? Y no es fácil vivirla bien, ¿no? Y no es fácil dirigirla al don de sí y a la comunión de las personas, ¿no? En todo caso, estamos abiertos a un verdadero diálogo sobre la verdad del hombre. Creo que esta es la cuestión. Buscamos la verdad del amor, buscamos la verdad de la sexualidad, la buscamos, como decir, sin anteojeras, la buscamos verdaderamente. Y estamos abiertos al diálogo, al verdadero diálogo. O sea, el problema es cuando hay un pensamiento que se quiere de alguna manera imponer. Esto es la ideología, que es debido a una crisis cultural que padecemos, que es como una cierta pereza a pensar las cuestiones. Esta es la crisis de nuestra cultura. No pensamos los temas y, como decir, buscamos recetas, ¿no? A ver, mira, ¿no? Una receta, ¿no? Con la receta, pues lo repiten y de tanto repetirlo te lo acabas creyendo. Pero vamos a ver, ¿no? Es muy frecuente hoy decir, el amor es una emoción. El amor es una emoción. Y sí, el amor es una emoción, pero no es solo una emoción. Pero si uno repite, el amor es una emoción, lo importante es emocionarse, la emoción, pues el amor es una emoción y ya está. Todo el mundo acepta barco y vive emotivamente y vive reductivamente la experiencia del amor. Podemos vivir reductivamente la experiencia de la sexualidad. Pero ¿cuál es la dificultad mayor para vivir la sexualidad? El tema del placer. Así lo veo yo. El tema del placer. Nuestro cuerpo sexuado es la sede del placer. Yo me acabo de tomar un café. Por cierto, estaba buenísimo, ¿no? He disfrutado tomando el café. Entonces, el hombre está hecho para placer. Busca el placer. ¿Qué ocurre? Que el placer no es el fin último del hombre. Que cuando el placer tiene un sentido figurativo, un significado simbólico. No sé si otro día a lo mejor me sugiera Napo que os ponga la película esta que no sé si habéis visto de Roberto Benigni, El tigre y la nieve. ¿La habéis visto? Pues es un película. Es un película. Quien no la haya visto, se la recomiendo y algún día podéis hacer, si queréis, un videojuego con la película, porque en el fondo, o sea, toca un punto que yo creo que es importante hoy en el tema del placer, y es cómo la configuración simbólica de la sexualidad me dispone a un modo de relacionarme con la realidad que busca siempre placer. No sé si me explico. Es decir, el sujeto hedonista va buscando placer por todas partes, ¿no? Y busca lo más placentero, ¿no?
El hedonismo es la primera respuesta a la felicidad. ¿Quién es feliz? El que, digamos, disfruta de los placeres de la vida, de los pequeños placeres de la vida. Y esta respuesta no hay que desecharla inmediatamente, porque el placer no es malo en sí mismo. ¿Qué ocurre? Que cuando se absolutiza el placer, cuando tú vives para el placer, entonces no vives una comunión de personas, ¿no? Puedes, digamos, usar al otro como un instrumento de placer. Y esto es posible. Y esto pertenece a la experiencia humana. Y esta es la cuestión. Es decir, el placer tiene un significado simbólico. Es decir, la película es, para mí, o sea, La vida es bella, es el blog de Roberto Benigni, pero El tigre en la nieve, porque la película es, él tiene un problema en la configuración de su sexualidad. La primera escena de la película es que ella, que es la nieve, está vestida de blanco, preciosa, con un ramo de flores, esperando al pie del altar a que entre el novio. Es al revés, pero ya la película no, esto es al revés, ¿no? La novia esperando al novio. Y él cuando entra, pues aparecen calzoncillos, y todo el mundo vestido de gala, y claro, entra tipo, mira a los invitados, claro, todos los invitados y dice, ¿qué hace aquí en calzoncillo? Y lo suena al móvil. ¿Por qué? Porque el problema es que él es un tigre. Es decir, para él, el matrimonio y la sexualidad es placer. Y claro, ella, que es la nieve, le dice, yo no estoy, en esta clave no estoy por la relación, ¿sabes? Y le dice, él es un poeta, que ha escrito un libro que se llama Así el tigre de la nieve, dice, yo me casaré contigo cuando en Roma nieve y aparezca un tigre por los foros romanos. Y dice, ya, claro, cuando en Roma nieve y aparezca un tigre, es decir, en la vida. Y toda la película es la pregunta si es posible cambiar la configuración simbólica de la sexualidad. Creo que esto es un tema decisivo. ¿Cómo es la configuración simbólica de nuestra sexualidad? Y si es posible educarla, si es posible cambiarla. Porque esto es educable, esto es plasmable. La capacidad que tiene nuestra sexualidad de ser plasmada. Y por lo tanto hay un tema ahí de un debate, como veis, como decir, fortísimo, ahora no solamente, digamos, con la perspectiva de género, sino también con la perspectiva trans y con la perspectiva, es decir, qué ocurre, digamos, cuando la persona, por su configuración simbólica o por otras razones, porque hay muchas razones, ¿no? Muchas razones. Hay estados intersexuales, ¿no? Hay personas que nacen con una enfermedad, con un defecto, ¿no? En su genética, son enfermedades genéticas, ¿no? Donde pues, sus cromosomas y son estados intersexuales, es decir, son varones pero con forma de mujer, son enfermedades, ¿no? Que puede contraer una persona, es decir, el sexo es muy complejo y por lo tanto hay que verlo en su complejidad. Pero yo creo que sin perder esa luz y ese deseo de buscar la verdad en la vida y de afirmarla en nuestra experiencia, porque ya digo, lo que nos propone la Iglesia no es una ideología, es una experiencia acumulada, la Iglesia experta en humanidad, que quiere ayudarnos a vivir y a interpretar bien en la cultura en la que vivimos, que es tan compleja en este punto, porque es una cultura pansexual, el misterio de la sexualidad humana.